Pablo sigue hablando, ahí dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido para que no sirvamos más al pecado, porque el que ha sido muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, voy a explicar una vez más. Hay acá que está hablando Pablo, la primera muerte es una muerte legal, la que habla acá. Nosotros no podemos hacer crucificar los deseos, las pasiones y deseos, como dice Gálatas 5:24, los deseos del espíritu con la carne, si primero no hubo una muerte legal. ¿Qué es esa? Que yo estoy identificado con Cristo, soy uno en esa muerte. Porque si yo no morí no voy a poder resucitar con Él. Entonces la muerte ha justificado es la paga, la paga que se paga por el pecado. Romanos 6:24, vamos a llegar al 6:23, pero vamos a llegar que dice que la paga del pecado es la muerte. Pero por eso tuvo que morir Cristo, porque Él fue nuestro sustituto. Entonces debemos entender que nosotros, si no morimos todavía, esa vieja naturaleza no murió, es porque todavía está viva. Entonces no se pagó la pena, o sea, ya se pagó, pero la persona no está todavía ahí. La segunda muerte ya es una muerte moral, la que nosotros le decimos santificación progresiva, si quieren decirle, la muerte de poder de pecado. Pero esto ya cuando el cristiano ya está vivo, ya puede luchar contra eso, ya su nueva naturaleza, por supuesto, no está glorificado. Se levanta de vez en cuando el pecado porque quiere tomar los miembros que tenemos ahora. ¿Acaso no sabéis que el cuerpo es el templo de Dios? Entonces quiere tomar el cuerpo para volver a hacer las cosas que hacía antes. Y a veces se levanta con una fuerza tremenda, como si fuera un gigante tremendo, con una fuerza tremenda. Pero no significa que la persona vive en pecado, es que tiene eso, que se levanta el pecado, pero quiere tomar, es como no sé si escucharon una vez o leyeron un libro que yo leí que se llama La ciudad de Dios, que me regaló un hermano Eusebio. Ese libro toca cómo el pecado, una vez que toma, después pelea por ese cuerpo y no lo quiere soltar. Una vez que cae no lo va a soltar, él quiere pelear y se va a armar una batalla ahí. Entonces, pero eso solamente con la persona nacido de nuevo. Ahora quiero que entienda que hay una traducción que no está muy bien, creo que la nueva versión internacional, cuando dice, porque el que muere queda liberado del pecado. Esa versión, tratando de modificarla a un lenguaje actual, hizo creo que un mal trabajo ahí, porque la palabra liberado no es la justa que se tendría que usar ahí, porque la palabra ha sido justificado, creo que como dice la Reina Valera 1960, porque por la palabra liberado que aparece ahí fue traducido de una palabra de dedikaiotai, esa es la traducción, y no es liberado, sino es justificado. Voy a explicar por qué es esto. Porque esa palabra viene de una palabra que es dicaio, que veníamos hablando nosotros de ser justo. Ahora, para ser liberado, si fuera la palabra, sería eleutéreo. Ahí. ¿Por qué esto es importante? No uso mucho esta palabra en el griego a veces, pero cuando es importante sí. Porque acá es importante que la palabra es justificar. Porque dice el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y eso es importante, lo que voy a explicar ahora a continuación, si no lo entienden. ¿Cómo voy a ser liberado del pecado yo? Porque para poder ser liberado del poder, de la tiranía, de Apolión, como que se levanta con Cristiano, yo tengo que haber muerto. Porque esa persona, ese viejo Adán, controlaba este cuerpo. Él entró el pecado en el Edén en este cuerpo, pero para que no me controle el cuerpo a mí, la vieja naturaleza debe morir, amado. Por eso le dije que presten atención en la última grabación que voy a dar. ¿Por qué? Porque si no ha sido justificado, y el tema, no sé si se dieron cuenta, se trataba de la fe. Al principio, que di el cuento de los chiquitos, porque se trata de la fe. Podés tener mucho conocimiento. Creo que había unos cristianos que no me acuerdo cómo se llamaban, los lamarquistas, algo así, que conocían mucho conocimiento, y otros que tenían mucho conocimiento, pero el conocimiento no salva. El conocimiento no salva, aunque es bueno y provechoso, no sirve de nada si yo les voy a hablar, sé que Cristo murió por mis pecados, que Cristo resucitó, que hizo expiación, que hizo justificación, que hizo propiciación, y sé todas esas cosas, pero yo no la creo. No me sirve de nada. Entonces debo entender eso, que para ser justificado la deuda del pecado tuvo que haber sido pagada, saldada, y eso es lo que está diciendo ahí. El que ha muerto
ha sido justificado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte requiere que alguien muera. Entonces, ¿quién pagó eso? Fue Cristo el que pagó. Eso es algo maravilloso que nosotros podamos saber y podamos entender, que fue que en Cristo Jesús, o sea, Cristo pagó eso. Entonces eso ha muerto. Está hablando con nosotros, estamos unidos con Cristo, hemos sido justificados, hemos sido liberados del dominio y del control. No significa que el pecado fue erradicado, ¿está? Nadie. El pecado está, pero el pecado no te controla de la mañana a la noche. Yo cuando era en converso, me acuerdo cuando era jovencito, yo me levantaba, y esto muchos no lo saben, yo me levantaba y ponía Deep Purple, y ponía, escuchaba, joven escuchaba, creo que no sé cómo se dice, pero decía algo así, Camino al Infierno, y yo estaba Camino al Infierno, cantaba de CDC, y después Estrella del Camino, de Deep Purple, y toda esa música, y para mí era normal. Ahora cuando Cristo vino, nadie me tuvo que decir que por eso yo no predico de legalismo, dejá de escuchar esta música, dejá de hacer estas cosas. No, eso es legalismo. Yo nunca voy a hacer eso del lado del púlpito, porque yo creo en la gracia. Yo creo que con la gracia viene. No hace falta, como el profesor de Brilino, estar barriendo así. No sirve de nada. Es la gracia, el poder del Espíritu Santo que ata al hombre fuerte y le pega una patada y lo echa afuera. Y después empieza a sacar las cosas de a poco. Pero tiene que haber sido destronado el hombre fuerte, el viejo yo, el viejo ego. Todo eso muere. Y eso lo deben creer por fe. Deben creer que en la cruz, como cristiano, él se paró con su mochilita. Y hasta cuando esa mochila no cayó, él no dejó de mirar. Mirad a mí si seas salvo, dijo el Señor. Y si no ha sucedido eso, sigue mirando la cruz. Hasta cuando no sienta que eso se plop y se cae. Por supuesto va a quedar ahí el pecado, pero él no va a tener el dominio ahora ya del cuerpo. Eso es lo que quiero entender. No, su mente no va a estar controlada, porque de esto él controla. Entonces, eso ha sido justificado. Y eso es lo que Pablo habla ahí, que ha sido justificado, ha terminado. Con eso. Ahora Pablo empieza a hablar de algo que es en el versículo 6 y 7 él empezó a hablar el significado que nosotros tenemos con la muerte de Cristo, nuestra relación unida en la muerte de Cristo. Es importante que pueda entender eso para que pueda entender lo que yo voy a explicar ahora a continuación, de que él va a hablar ahora de la resurrección, que dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de Él. Entonces, ahora de la muerte con Cristo, Pablo va a empezar a hablar de que nosotros estamos identificados con Cristo, y Cristo murió y nosotros morimos. Ahora se levanta una nueva, vamos a decir, una nueva creación. Lo que están en Cristo, nueva creación son. Entonces, quiero que entienda acá, algunas personas piensan que cuando dice y viviremos, como que se está hablando escatológicamente. No sé si han puesto su mirada en sus Biblias, porque el muerto ha sido justificado del pecado, sabiendo que el que ha sido resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque murió el pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive, ¿no? Pero esto de que ha sido resucitado, ya no muere, muchos piensan de que es de algo escatológico. Cuando Cristo venga, entonces vamos a poder vivir plenamente. Pero no se trata de eso, amado. Aunque sí habla escatológicamente de un futuro, de poder vivir completamente para Dios, pero todavía es una realidad, vamos a decir, presente. Nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. O Juan 11:25, Juan 5:24, que dice que si creen en Él, de seguro tendrá vida. Cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de una vida de ahora. Dios ya nos dio una vida. Ya se empezó a manifestar el siglo venidero. Nosotros somos una luz, nosotros somos un gemir, nosotros somos una anticipación de ese reino que viene tomando las tinieblas. Aunque muchos de nosotros caigamos o morimos, y somos muy poquitos, pero no importa. No te pueden sacar las vendas, vamos a decir,
como a Lázaro, que el Señor dice, corre a la puerta y saque las vendas. Si primero no soltó la palabra, el Señor dijo, Lázaro, sal fuera, para que te puedan sacar las vendas de los trapos de inmundicia, los pecados todavía que quedan ahí. Primero el Señor te tuvo que haber dado vida espiritual, y eso sucede que primero debes morir, y el Señor debe resucitarte, así como, y eso sucede en la identificación que Pablo ahora, que ya estamos gozando de una resurrección anticipada, vamos a decir, en el espíritu, y ahora luchando con los deseos pecaminosos que quieren tomar nuestro cuerpo, pero gloria demos al Señor en su palabra que en un momento llegará de que ya tendremos un cuerpo glorificado. Porque Dios hizo el espíritu y el cuerpo, no sopló solamente, hizo cuerpo, dice que sopló su espíritu, entonces todo lo que hizo es bueno, y en un momento va a estar todo eso unido. Y eso es importante, desde que ya ahora, porque Él vive, yo sé que nosotros también vivimos, estamos con Él, hemos resucitado una vida nueva. Entonces debemos entender eso, no se trata de un moralismo, de añadir textos bíblicos para que yo mi conducta sea mejor. No, es que ya nosotros estamos viviendo con Jesucristo, ya estamos de alguna forma participando de esa eternidad futura que va a venir en un postrero tiempo. Y eso es lo que está hablando Pablo acá. Ahora cuando está hablando acá de una parte, fíjese que dice que no sé... que Cristo resucitó, acá dice y que vive para con Dios. No significa, vamos a decir, que antes Cristo no vivía para con Dios, pero de alguna forma, vamos a decir, estaba como condicionado o limitado por el pecado. Porque cuando estaba acá, acuérdense, en el versículo ahí que creo que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió el pecado, una vez por todas murió, por cuanto vive, para Dios vive. Bueno, cuando estaba acá en la naturaleza, en esto, se identificó con nosotros, creo que le dice la humillación, si no me equivoco, creo que le dice... Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En eso es lo que se llama la humillación de Cristo, que Cristo viene, se llama la encarnación, toma cuerpo. ¿Por qué el cuerpo tenía que tomar? Porque el cuerpo, Dios iba a hacer la paga, eso Dios dice lo que no pudo hacer la ley, dice Romanos 8:3, lo vuelvo a leer, lo que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda al pecado condenó el pecado en la carne. Entonces en el cuerpo, en la carne, Cristo murió. No murió Dios, el Cristo, el cuerpo, murió. Nuestro cuerpo que tenía que morir, este cuerpo, Daniel, este cuerpo antes, murió ahí en una identificación, podría ser mística, pero murió ahí. Pero si yo creo eso, debo creer, porque voy a terminar después con algo que Pablo dice, considerar esto, y eso es importante considerar. Si yo morí y creo eso, debo creer que cuando Cristo se levantó, es como ese simbolismo del bautismo, que el bautismo no es alma, pero cuando se mete en el agua, queda el viejo hombre, supuestamente, no sucede eso, pero es un simbolismo, y cuando se levanta una nueva persona, es un simbolismo, pero eso tuvo que haber sucedido en el plano espiritual. No sirve de nada que bautices a un chico, que le tire agüita, que lo metas 20 veces abajo del agua, quizá queda más limpio nada más, pero no hay una identificación espiritual, porque eso se llama regeneración. Entonces tuvo que haber pasado eso. Ahora que que Cristo vive para siempre, porque estaba de alguna forma condicionado y no estaba como cuando estaba al principio, cuando dice Padre, ya ha cumplido la obra, creo que en Juan 17, si no me equivoco, la oración sacerdotal dice glorifícame como antes. ¿Por qué? Porque antes no estaba como acá. Y quiero que entienda algo, Cristo no tenía acá con mucho, bueno, yo sé que algunos creen que Cristo venció la esfera del pecado acá, yo creo que está hablando más de la justificación, pero bueno, Cristo no tuvo, quiero que entienda, como nosotros, pecado adentro, inherente. Nosotros cuando tenemos pecado, amado, está el pecado por fuera, pero adentro hay como un imán, que Él busca eso. Cristo nunca tuvo eso, no tuvo eso así, como esa atracción de adentro hacia el pecado, que uno siente esa fuerza a veces. Nosotros tenemos, porque todavía estamos acá, este lado, y ahora Él está sentado allá y puede vivir, pero nosotros también, dice, porque somos sacerdotes, reyes, y en el sentido, no como los carismáticos, ¿no?
pero en el sentido de que ahora podemos servirle, que ahora podemos gozar esa vida que Cristo logró para nosotros. Y lo vuelvo a repetir de nuevo, si todavía no ha pasado eso, es porque puede ser que la persona no haya nacido de nuevo, o sea que el dominio, el control del señorío todavía sigue ejerciendo, o sea, porque el que murió, vas a decir, el pecado murió porque ha sido justificado y murió. ¿Por qué? Porque la deuda que el castigo del pecado demandaba, Cristo satisfació esas demandas legal, perdón. Yo pienso que hizo dos cosas acá. Yo creo que algunos piensan de que Cristo está hablando solamente, de acá que habla solamente que cuando dice que el pecado no se enseñorea de él. Yo he escuchado que algunos piensan de que habla que quebrantó solamente el poder que tenía el pecado sobre él. Entonces ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pero yo creo que también tiene una implicación más esto. Yo creo que está hablando también de que él satisfizo las demandas legales sobre los pecadores, y a razón de que Cristo satisfazo esas demandas legales sobre los pecadores, el pecado no tiene dominio. Porque no tenga que hablar Romanos 7, voy a hablar de lo que estamos muertos a la ley. ¿Y qué le da poder al pecado? La ley, aquello, porque el hombre natural quiere satisfacer, quiere ser moralista, quiere guardar leyendo, haciendo esto, pero no se trata. Cristo cumplió eso, y si podés entender que Cristo cumplió eso, entonces ya el pecado no tiene más dominio. Va a tener dominio mientras vos le des dominio, y eso es lo que voy a hablar ahora a continuación.